Buenas noches, soy Gustavo Macías y estaremos para Deportes 2021 en una entrevista con Pau Medina, jugadora de hockey. ¿Cómo te va, Pau? Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos, que es un gran gusto para nosotros. No, gracias a ustedes. Y bueno, en particular, como para preguntarte cómo fueron llevando todo el tema de la pandemia con respecto, bueno, cuando inició el año pasado, allá por principios del año pasado, con el tema justamente de los entrenamientos y demás, ¿cómo lo fueron llevando? Y seguimos entrenando por Zoom. Nos pasaban trabajos y el profe nos miraba a través de la compu. Arrancamos así, bueno, y después, como eran muchos meses, por ahí se iban bajando chicas, ¿viste? Era complicado el tema de hacer las clases por internet. No es lo mismo, obviamente. Así que después, bueno, nos fueron pasando trabajos escritos, más que nada la parte física para seguir haciendo. Y nada, y bueno, después volvimos otra vez a entrenar cuando calmó todo un poco. Y bueno, ahora volvimos otra vez a estar sin los entrenamientos. Tuvieron como, más o menos cuándo pudieron volver a los entrenamientos así presenciales, por ejemplo, el año pasado. Y el año pasado, eh, a fin de año, volvimos, más o menos, no me acuerdo cuándo fue. Eh, que de hecho arrancamos este año el campeonato, pudimos jugar un par de partidos y nos volvieron a cortar todo, así que mucho no pudimos. Bueno, pero lo bueno es que una vez que abrieron, por lo menos pudieron ya empezar a entrenar y a jugar presencialmente, Sí, no, no sí, volvieron a pudimos cortar. claro, exacto, sí, sí. Veníamos entusiasmados con el campeonato, pero bueno, no No, me sé cuándo imagino, volveremos a las claro. canchas. Más o menos hasta cuándo, desde cuándo, desde qué mes quiero decir, hasta, bueno, hace poquito, ¿no? Que le volvieron a cortar. Claro, sí, de hecho la semana pasada volvimos a entrenar, no el campeonato, pero sí entrenamiento. Claro. Y esta semana se volvió a cortar. Hasta la semana que viene, que también va a estar cortado y después no sé cómo va a seguir. Por lo menos estas 2 semanas se frenó todo. Bueno, esperemos que en breve por lo menos tengan otras noticias y que de alguna Sí, manera se pueda regularizar todo y que puedan continuar con los entrenamientos y la competencia. sí, sí, sí. No sé, la competencia para mí va a estar difícil ahora ya, pero bueno, Claro. al menos entrenar. Cuando volvieron a la... Bueno, primero que nada, ¿no? Cuando volvieron los entrenamientos, bueno, ¿cómo te sentiste vos en lo físico, el equipo, cómo se sintió? No, en lo físico por ahí, sí, no es lo mismo entrenar sola que después ponerte a jugar un partido, pero cada una entrenaba por su lado, seguía haciendo otras cosas, o salir a correr, o en gimnasio. Eh, yo personalmente eh, no me costó tanto porque seguía haciendo yo, pero bueno, por ahí, viste, volver a encontrarse en la cancha, jugar, es otra cosa. Y a la hora, por ejemplo, de jugar, de los partidos que pudieron jugar ahí por la competencia, ¿cómo se sintieron, por lo menos en cuanto a esa vuelta, ¿no? ¿Qué imagen les dejó el rendimiento en general, ¿no? Que Claro. también debe ser distinto que entrenar, ya que volver a jugar después de tanto tiempo. Sí, sí. Igual pensamos que iba a ser peor, pero no, demasiado. Eh, de hecho, bueno, los rivales también estaban bien. Tuvimos Claro. un mes más o menos, 1 o 2 meses para entrenar, tipo una pretemporada, por así decirlo, porque veníamos de una pandemia sin entrenar, pero llegamos bien. Bueno, imagino que es lo importante y con lo que ustedes se deben quedar ahora, por ejemplo, que pasan momentos en los que se volvió a cerrar todo. ¿Cómo, cómo? Quiero decir que esta buena imagen, o por lo menos en general, no en líneas generales, buena imagen en el poquito tiempo que pudieron competir, es Ah, con lo que se claro, deben sí, quedar sí. más allá de todo. Sí, 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 tal cual. En otro aspecto, si querés, bueno, ya después de repasar un poquito lo que ha pasado justamente en los últimos meses, si querés te propongo comentar acerca de, bueno, cómo iniciaste vos en el hockey, tus primeros pasos y demás. Después, bueno, que vos vayas comentando, te hago ahí alguna preguntita. Dale.
Y yo arranqué a los 11 años a jugar al hockey. Tengo 25 ahora, casi 26. Y bueno, y arranqué en escuelita, yo me acuerdo, era grandota y iba con las más chiquitas. Y después, bueno, ya jugué poquito en escuelita y ya después empecé a subir. Pero sí, a los 11 años arranqué. Acá en Cruz Alta siempre. Claro. Después el siguiente paso fue a un club, o ¿cómo se fue dando en aquellos tiempos? No, yo, bueno, estudié en Rosario, yo soy profe de educación física. Estudié en Rosario y cuando estudiaba, bueno, no, se me complicaba el entrenamiento, venía a entrenar solo los viernes y jugaba los fines de semana. Después de un año empecé a jugar ahí en Provin, en Rosario. Hice todo lo que es la pretemporada. Y después, bueno, no me daban los tiempos con la facultad, con los horarios de ir a entrenar y todo. Y bueno, no fui más a Provin y volví acá a mi club. Pero siempre acá en el Club Newbery. Y en ese aspecto, ¿no? Siempre te has desempeñado, más que nada desde la escuelita para adelante, ¿no? En la misma posición, fuiste cambiando con el correr de los años. No, yo arranqué de volante Ujú. y ahora, bueno, en estos últimos años, hace ya varios años, delantera. Claro, siempre abocada a la parte ofensiva más que la defensiva, por ejemplo. Exactamente, sí, sí. Y en ese sentido, ¿no? Al pasar justamente ya en posiciones hacia adelante, en lo que sería ya un desempeño como delantera, ¿te costó esa faceta del gol? ¿Es algo que manejas bien? Sí, no, tuve unas épocas buenas de delantera. Claro. Bueno, pero que se Sí, notaba que era lo en el tuyo. 2017. Bueno, ahí había visto, por lo menos en información y demás, que había un campeonato importante que ya vamos a estar tratando un poquito más adelante. Y en ese Ujú. aspecto, ¿no? Ya, bueno, ya de por sí que en general, ¿no? En los últimos tiempos ya te desempeñaste más como delantera. Y en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que, tal vez en esa posición, que te cuesta más a la hora justamente de jugar? No te digo que sea una debilidad, pero sí que sea lo que más entrenabas, por ejemplo, o lo que no te desempeñabas tan bien como en otras facetas. Y como delantera, por ahí, bueno, lo que más cuesta es el revés, Claro. que es lo que por ahí es lo que más entrenás, que bueno, en estos últimos años fue un poco mejorando. Que de hecho hice goles de revés que vos decís cómo los hice, no sé. Claro, que hasta vos te lo preguntas. Pero pasa, sí. Y en ese sentido, es una ventaja que haber empezado un poquitito más detrás, como volante, a la hora, por ejemplo, de encontrarte con partidos más cerrados, para dar un pase que justamente abra las defensas más complicadas, más cerradas, y llegar a gol. ¿Te ayudó entonces ser volante antes que delantera? Sí, la verdad que sí, porque mirándolo de esa manera, que vos me planteás que no lo había pensado, yo ahora, por ejemplo, eh, me pasa que soy más de marear a la jugadora para llegar al Claro. arco que de frenar y poner ejemplo y pegar al arco. Que de hecho tuve un año que frenaba y pegaba al arco y ahora soy más de marear y marear a la arquera y de esa manera hacer el gol, que por ahí antes no lo hacía. Y pasando entonces de una cuestión más individual al grupo, bueno, con todos estos años, ya en diferentes lados, ¿no? Jugando en un equipo, ¿vos qué destacarías como las mayores virtudes justamente que debe tener un equipo? ¿Las virtudes del equipo o de yo en la posición? No escuché. No, no, del equipo sería en este caso, ya sería más lo grupal para afrontar diferentes situaciones, para hacerse cada vez más fuerte, que es lo que debe tener un equipo, por ejemplo. Y más que nada los valores, primero, compañerismo, respeto, yo creo que sin eso no se llega a ningún lado. Y después Y de en ahí, ese... bueno, Sí, sí, pero... sí. Ah, bueno, pensé que ibas a decir algo más, pensé que te había No, no, interrumpido ahí. Y mencionar justamente, bueno, llegan justamente a trasladar esto a las canchas. Sí comentar de ese año importante que fue el 2017, vos misma lo mencionaste anteriormente. ¿Qué tal, cómo se sí. fue? ¿Cómo fue, quiero decir, aquel campeonato que obtuvieron? No sé si fue más de uno, bueno, vos vas a ver explicarme bien. Sí, bueno, en 2017 salimos campeonas, que fue, bueno, nuestro mejor año, creo yo.
Eh, y sí, estábamos reunidas. O sea, teníamos un juego, jugábamos a los pases, nos entendíamos. Fue una cosa, no sé, inexplicable ese año. Era, era como decir, no sé, vamos a jugar y estábamos convencidas de que íbamos a ganar y así, y fuimos hasta llegar al objetivo máximo. Ustedes, por ejemplo, arrancaron ese campeonato como una de las candidatas, por ejemplo, uno de los equipos candidatos, o fueron un poquito más de atrás, con el partido a partido, tal vez. No, siempre estuvimos ahí al límite, siempre llegando a las semis, a los cuartos, siempre llegábamos. Como que lo teníamos ahí. Claro. Eh, pero bueno, son todos duros hoy en día los equipos. O sea, estamos todos en el mismo nivel. Ujú. Para esos tiempos vos ya estabas jugando como delantera. Sí, sí. De hecho, ese año fui goleadora en el 2017, por eso fue un año redondo, Claro. completito. Bueno en todos los lados. Hubo hasta goles de revés. Sí, hice. Pocos, pero la mayoría fueron de derecho, pero un par Claro. hice de revés. Bueno, entonces sí fue completito porque hasta de esa forma hiciste goles. Sí. Y por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los equipos, quizás con las rivalidades más fuertes con el que tiene el club, justamente? Viste que se forman siempre estos clásicos o partidos que tienen Sí. como un plus, que siempre se quieren ganar y demás, más allá de que todos los partidos Eh, obviamente se quieren ganar. y acá en Cruz estuvo un año el otro club con hockey, ahora ya no tienen más, que era como el clásico, Claro, pero no lo tomábamos tan así, porque ya veníamos, como recién se incorporaba el equipo. Pero sí de siempre, por ejemplo, tuvimos a Unión de Casilda, que este año creo que es uno de los más duros. Eh, Independiente de General Ladeado también, como que son los más fuertes. ¿y tenés alguna anécdota, por ejemplo, de algún buen partido contra alguno de esos equipos en los que te hayas podido destacar? ¿O que el equipo en general también haya tenido un buen partido? Y sí, bueno, voy de a este año. Este año justo nos tocó jugar contra Independiente de Chañar, que empatamos 2-2, que fue un partidazo. Eh, Ese, bueno, fue uno y después otro que jugamos, el último que jugamos este año, contra Unión de Casilda, que ganamos 1-0. También estábamos como re contentas porque era, para nosotras, este año Unión de Casilda es el más difícil. Eh, y bueno, estábamos re contentas. Ese gol lo hice yo, que no sé cómo hice que llegué, agarré la bocha de mitad de cancha y empecé a correr para el arco. Pasé a tres jugadores, no sé cómo hice, pegué al arco, rebotó, le pegó a una amiga, no, me dio el paso de una chica y después yo le pegué al arco. Pero ese fue el último partido. Como que estábamos re entusiasmadas, que habíamos ganado, el equipo había jugado re bien. El segundo tiempo era nosotras defendiendo a morir, tuvimos creo que no sé cuántos cortos en contra y el equipo redefendió todo así con garra y bueno, terminó 1-0 y estábamos re entusiasmados y nos frenaron. Así que quedamos ahí con ganas. Claro, y encima en pocos partidos le tocaron partidos importantes. Sí, 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 tal cual. Y en ese sentido, ¿no? Vos cómo lo ves un poquitito desde adentro, siendo, bueno, habiendo estado más tiempo tal vez en el club, estando desde chica, en general también en el deporte, ¿no? Que se van a Sí. ir acoplando seguro jugadoras más jóvenes o por lo menos diferentes jugadoras, porque al estar mucho tiempo es lógico que se vayan cambiando las caras, por ejemplo. Vos cómo lo ves de Sí, tu de hecho, parte, ves que el club Sí, no, de hecho, yo, bueno, que hace mucho que estoy, la mayoría de mis compañeras fueron cambiando. Como que yo soy una de las más viejas del plantel. y por ejemplo, esto
del estudio surgió desde un momento? ¿Te fuiste interesando en el tema justamente por haber practicado hockey? ¿Cómo surgió esto, lo de ser profesora de educación Ah, física? de profe. No, siempre me gustó. Eh, no lo tomé por el lado ese de hockey, me gustó desde siempre. De hecho, bueno, estuve ayudando a dar clases en la escuelita de hockey. Eh, Estuve de profe también en algunas categorías. Pero bueno, antes que pase la pandemia, no pude jugar ningún partido, así como profe. Claro, Eh, pero bueno, no me enfoqué como profe de hockey. sí, obvio. Y en ese Después, aspecto, ¿no? bueno, Sí, cuando termine, que sea más grande, que deje de jugar, ahí por ahí sí me gustaría ser profe de hockey. Pero jugar y ser profe al mismo tiempo, no. y es complicado. Sí. Y por ejemplo, ¿no? Que más allá de que era un gusto desde siempre, paralelo incluso, y por sí solo a practicar hockey, ¿cómo se siente estar del otro lado, ¿no? Más allá de no estar especializada como jugador, como profesora de hockey, ya profesora en sí. ¿Cómo lo ves vos Y es desde el aprendizaje difícil, es que, difícil. sí, el aprendizaje que se Bueno, obtiene estando desde ese lado, quiero claro. decir? Y es difícil, por ejemplo, yo como experiencia que me tocó darle a mis compañeras, eh, que son un poco más chicas que yo, pero bueno, ya conocerlas, no sé, yo tenía miedo al principio por el hecho de que no sabes si te van a hacer caso, si te van a agarrar con seriedad, porque ya te conoces, de hecho hice amigas en el grupo. Eh, Pensé que iba a ser complicado, no, pero no, fue positivo porque me ayudaron y todo. Me respetaron, me hacían caso. Pero, pero está bueno, me gustaría más adelante, por ejemplo, agarrar a las más chicas, enseñarle ya de más chicas otra cosa. Y en ese sentido, ¿no? Cambiando de tema un poco, con estos diferentes años, diferentes pasos también importantes, bueno, comentábamos antes lo de 2017, seguramente, bueno, te han tocado diferentes entrenadores o entrenadoras, Sí. a alguien que quieras mencionar en particular, para aprovechar ahí el espacio, que te haya ayudado como para justamente a vos, Y para el progresar y año demás. el año que salimos campeonas, con el profe Tito, que fue con Mati Monferrán, estuvo en el cuerpo técnico, y Ayer Rodríguez, eh, que ellos fueron, bueno, los que nos fueron formando durante 3 años hasta lograr el objetivo. Creo que se armó un buen equipo de trabajo. Y por ejemplo, desde esas experiencias vos tomás cosas en general como para justamente tratar con grupos, ya como educadora y demás. Sí, sí, tal cual. De hecho, el profe Tito me había dado todo un libro, un cuaderno con cosas, con ejercicios, con enseñanzas para las más chicas, si el día de mañana yo quería dar a las más chicas, y me ayudó bastante. Ser profe, también se te planteó a la par, por ejemplo, no, ya mirando un poquito más hacia el futuro, porque vos comentabas que era Sí. diferente a hacerlo justamente y practicarlo a la par. Ser entrenadora también es de alguna posibilidad que se te planteó alguna vez en la cabeza. Sí, como te dije antes, me gustaría seguir en ese ámbito Ujú. cuando yo diga, bueno, ya está, hasta acá llego, no juego más, Claro. ahí sí me gustaría. Sí, sí. Acá en mi pueblo, más que nada, no tendría problema. Y justamente hablando del pueblo, en general, ¿no? El lugar en el que has practicado Sí. todos estos años, en general, vos viste, por ejemplo, si ha crecido, por ejemplo, en cuanto al nivel, en cuanto a los recursos, ha cambiado desde cuando empezaste, por ejemplo. Sí, 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 sí. Fue evolucionando. De hecho, bueno, con respecto a las instalaciones, eh, durante la pandemia ahí ampliaron la cancha con las medidas reglamentarias, hicieron todo el perímetro del tejido,
luces, con respecto a eso fue mejorando, sí. Bueno, acá no sé si sabían que no hay sintético, es Claro. pasto. Pero sí, fue mejorando. Bueno, que es una buena noticia a fin de cuentas. Y bueno, en otro aspecto también, ¿sos de mirar también el hockey, más allá de practicarlo? Sí, lo miro, más que nada, bueno, los partidos de las Leonas y eso, pero eh, por ahí no sé cuándo juegan, la verdad. Ahí Claro. sé que en Buenos Aires hacen partidos, por ahí estoy haciendo zapping y veo algún partido y lo dejo, sí. ¿Y has tenido alguna referente, por ejemplo, o te interesaste en particular por alguna jugadora en algún momento, ¿no? Tal vez de tu misma No, posición bueno, o algo así. cuando jugaba Lucha Aymar, yo creo que es la ídola de todas las jugadoras de hockey. De hecho, fui a ver partidos al Estadio Mundialista, eh, pero bueno, hoy en día no sé quién me gusta. Majo Granato, que le pone toda la garra, pero no, nunca tuve una así de decir seguidora de alguien. Que más allá de esto, del tema este de seguidora, me parece que han sido unas referentes en general, ¿no? Toda una época de las Leonas que ha inspirado a muchas chicas seguramente. Sí, tal cual. Y así, por ejemplo, en alguna de tus compañeras, ahora hablando un poquitito de todo, ¿no? Que ¿Mm? recuerdes, que te haya también impresionado, o alguna rival también puede ser, por por el gran rendimiento, por la técnica. ¿Recordabas, por ejemplo, alguna en particular? Y siempre hay cracks en los equipos. No me acuerdo bien los nombres, pero sí. O de comentar después que terminen, che, viste, esta chica que la rompió, cosas así. De hecho, hay una chica Cami Suárez, que la entrevistaron o la van a Sí. entrevistar, que subieron. Ujú. Eh, sí, re crack la chica. Sí, justamente me sonaba el mismo club, la había entrevistado hace un par de días. Sí, justamente, bueno, Sí. ahora por eso la tengo bien fresca por eso. Ah, sí. De Bueno, hecho, el año pasado, no, bueno, el año pasado no, el otro, eh, perdimos contra ella, que quedamos afuera en la semi. es uno de los equipos que me habías mencionado. No, porque pasa que nuestra liga somos como 32 equipos y está dividido en 4 Mm, zonas. claro. Entonces yo las que te nombré son las que están en mi zona. Después las otras vos te vas cruzando en los cuartos. Y bueno, en ese sentido también hablaba esto de, por lo menos ese sentido de pertenencia fuerte, con un lugar, un espacio en el que han crecido, en el que han visto cómo evolucionaba también, y por eso, bueno, imagino, ¿no? Que debe ser esto que vos mencionabas, de si practicarlo, no practicarlo, perdón, de enseñarlo, hacerlo en ese mismo espacio, porque de alguna manera es lo que les dio todo, por ejemplo, o por lo menos en el que ustedes crecieron. Claro, sí, exacto. Y antes mencionamos, bueno, justamente aquel campeonato de 2017. ¿Algún otro partido que vos hayas mencionado? ¿Alguna otra experiencia con respecto a viaje, tal vez, que ahora hablando un poquito de todo, que vayas recordando? ¿Qué quieres destacar, por ejemplo? No sé, estoy pensando experiencias buenas y malas, no sé, me acuerdo en unos penales que quedamos afuera, los penales son tremendos. Eh, pero no sé, experiencia, como mejor experiencia fue el campeonato. Como que eso es algo que no te lo olvidas nunca más. Y hablando justamente de los penales, bueno, sí, es como en general nos han dicho, ¿no? En diferentes entrevistas, un momento complicado y que hay que afrontar de una manera especial. ¿Vos qué tal cómo Sí. te has llevado en todo este tiempo con las oportunidades que has tenido para patear justamente penales Mal. australianos? Ya adelantaba. No, acá no se hacen australianos Ah, los penales. No, son directos como en el partido, digamos. sí, con una mala Eh, experiencia general. que para mí los australianos me hubiera llevado mejor que, que estos acá.
Pero bueno, erré y después de uno errar un penal, como que no, cuando te toca otra vez decís no quiero. Pero bueno, Bueno, ahí está como el punto débil, por ejemplo. claro, exacto. Y Y en ese aparte vos sentido sí, decís, en el entrenamiento te salen re bien, porque me salían claro. re bien, pero llegaba la hora del partido y no había forma. Y en otro aspecto, ¿no? Y ya como pregunta final, por ejemplo, bueno, más allá de lo que estuvimos conversando antes, con respecto tal vez más adelante ser entrenadora y demás, algún objetivo o meta que vos tengas en particular. Este año seguramente es muy incierto todavía, pero tal vez pensando futuro, en los próximos años, hay algo por otro lado que también quieras cumplir dentro del deporte o por fuera. No, yo creo que bueno, eh, con respecto al hockey, volver a salir campeones. Otro objetivo no tengo. Me encantaría. eh, eso. Sería como el broche de oro antes de una hipotética despedida, por ejemplo. Exacto, sí, tal cual. Bueno, Pau, te agradezco nuevamente por tu tiempo, espero que vos la hayas pasado bien. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, es un gran gusto para nosotros. Había visto, no sé si tenés lastimadas las manos. ¿Cómo? Pensé que tenías con una venda las manos o algo por el estilo, en un Ah, momento. no, tengo la remera. Sí, claro, que ponías el pulgar ahí. Yo te iba a decir, bueno, ojalá que se recupere, ya te estaba por decir, menos mal que te pregunté. No, no. Bueno, nuevamente, muchas gracias, buenas noches y ya después vamos a estar colgando la entrevista para que, bueno, la puedas ver vos y la pueda ver cualquier otra persona también. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. A vos, buenas noches. Chao, buenas noches.